no puede ser definido de manera ligera. Dios no puede ser encajado en una sola palabra. Y usted encuentra en la Escritura desde la antigüedad que Dios se le manifestó cada vez al ser humano, y vez tras vez el hombre quedó impactado, maravillado, perplejo al conocer uno de los atributos del poder de Dios. Hoy lo que podemos ver claramente es que Dios no debe ser definido a la ligera. En el Antiguo Testamento se podía conocer fácilmente el Dios de los cananeos, se podía conocer fácilmente los dioses de Babilonia, se podía conocer, identificar cualquier dios pagano. Pero cuando se hablaba del Dios del pueblo de Israel, usted va a ver que la Biblia lo menciona de la siguiente manera: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Se ha preguntado usted por qué la Biblia, cada vez que va a hacer una referencia a ese Dios portentuoso, siempre dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque son tantas las maravillas que hizo el Creador, tantas las manifestaciones de su poder, que no podía ser encajado en una sola definición. En el caso de Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos. Dios se le manifestó a Jacob, Israel, más tarde, por el nombre de la bendición que recibe, y él tiene una experiencia que ángeles suben y bajan en un lugar donde él logra tener un impacto del poder de Dios. Y en otra ocasión dice la Escritura que peleó con Dios: no te suelto hasta que me bendigas. En el caso de Moisés, Éxodo capítulo 3 versículo 1, Moisés ve un chamizo en fuego, pero no se consume, y una voz que sale de ese chamizo, de esa zarza, que le dice: yo soy. Y se le manifiesta a Moisés como el yo soy. Elías puede ver la manifestación del poder del Eterno en el monte Carmelo y ve que fuego desciende del cielo. Eliseo oró por una joven y la resucitó. Tuvo milagros impresionantes como los hizo Elías. En una ocasión hizo una oración para que Dios le abriera los ojos espirituales a su criado Giesi, y él viera que había una multitud de ángeles, de caballos guerreros en una de las colinas que les defendía de los enemigos. Así que Dios se le presentó a cada hombre en una manifestación gloriosa de los atributos de su carácter. Por eso él es conocido como el Shaddai, el Dios que provee. Es conocido como el Sabaoth, el que nos libra en las batallas, el que levanta bandera, Jehová Nisi. Él es presentado como Jehová Rafa, el que sana. Pero él no solo sana, él también es guerrero en batalla. Pero no solo es guerrero, él alimenta en abundancia a su pueblo. Así que nosotros, a medida que vamos caminando en la fe, nos hemos permitido desnaturalizar a Dios, encajarlo o definirlo en una sola palabra, porque así nos lo enseñó el pastor, porque así me lo enseñó el hermanito del grupo, porque así me lo enseñaron el que me mentoreaba. Y tenemos un Dios a la imagen no bíblica, no a la imagen espiritual, sino a la cosmovisión del predicador y a la visión corta en muchos casos de algún predicador. Pero cuando vamos a la Escritura encontramos que Dios es un Dios que definirlo en una sola palabra nos costaría hacerlo, al punto que hay unos ángeles o unos seres espirituales en el trono que 24/7, hablando de la cronología, hablando de la eternidad, dice que ellos están siempre diciendo: santo, santo, santo. La expresión santo, santo, santo o kadosh, kadosh, kadosh corresponde a que cuando ellos hacen esa expresión es porque con asombro
están encontrando uno de los atributos del poder de Dios. Si usted lleva 40 años casado, 50, 30 o 20, y usted dice: no alcanzo a conocer a mi esposo, no alcanzo todavía a conocer a mi esposa. Hay esposos que después de 50 años dice: apenas te estoy conociendo. Ahora dígame usted, conocer al Dios Todopoderoso es algo que no podemos decir de un día para otro. Dios se revela a través de su Hijo amado Jesucristo, el amor perfecto. Somos redimidos por la sangre de Cristo, pero no nos va a bastar la eternidad para conocer al Señor. En esta medida que me voy a ir entrando al mensaje, muchos han creído que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hay algo claro que sí tenemos que tener. Hay dos pactos. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Está el pacto de la ley que el hombre no pudo cumplir. Tuvo que venir Cristo y establecerse Cristo como el nuevo pacto en la gracia, al él haber ido a la cruz del Calvario y recibir la salvación por la fe. Dos pactos. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy día tenemos nosotros, porque la palabra dice que Jesucristo o Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Por favor, sígame en el hilo que quiero llevarle en este mensaje. Entonces muchos dicen que el Dios del pasado hacía obras portentuosas, pero que eso es parte de la historia. Que Dios hablaba en el pasado, que Dios pudo decirle a un niño que estaba durmiendo en el tabernáculo, allá en un lugar donde los sacerdotes habían tenido escasez de visiones y de palabra, que Dios llamó Samuel, Samuel, es el Dios que en este tiempo no habla. Pero ¿qué ha pasado con que haya ausencia de la voz de Dios y que las visiones ya no sean frecuentes? No es que Dios cambió, es que el hombre se ha alejado de Dios para poder discernir la voz de Dios. ¿Creen ustedes que Dios habla todavía, hace milagros todavía? Pues yo lo quiero llevar a través de la Escritura a que al terminar este mensaje tengamos un encuentro con el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Isaías capítulo 59 versículo 1 dice: no es que el oído de Jehová se haya agravado para no oír, ni que su mano se haya cortado para bendecir. Es que vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Ese pasaje que acabo de leer lo leo mentalmente en la versión del 60. En pantallas tiene la Nueva Traducción Viviente. Si usted sigue leyendo el Isaías 59, va a encontrar que las consecuencias de la ausencia y la bendición radicaba en que había injusticia. Las manos estaban manchadas de sangre, los dedos estaban contaminados de maldad. Pero no es que Dios ya no habla, es que había un condicionamiento. El pecado había hecho una división. Si nos vamos un poco después al libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice así la Escritura: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Dios es el mismo, pero por causa de la dureza del corazón, Dios ha tenido silencio en muchas ocasiones. Aquí entre Malaquías y Mateo conocemos su Biblia, tiene una hojita blanca. Último libro del Antiguo Pacto, Malaquías. Primer hojita del Nuevo Pacto, San Mateo. Entre esta hojita y el Nuevo Pacto hay más de 400 años y se le conoce como el periodo intertestamentario, o el periodo del oscurantismo, donde no se oía la voz de Dios y se cumplió la palabra profética de este hombre que decía que vendría hambre y no de pan, vendría sed y no de agua, sino de la carencia de la palabra del Señor. Esto no quiere decir, en esa temporada de silencio, que Dios no habla, que Dios no se manifiesta con poder. De hecho, la iglesia del Nuevo Testamento fue fundada y nació en un ambiente de lo sobrenatural. El día de Pentecostés no fue una reunión litúrgica común. En esa reunión hubo fuego, hubo viento, hubo lenguas y hubo poder.
Hechos capítulo 2 versículo 1, y llegado el día del Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, y se les aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, con el paso del tiempo, gran parte de la iglesia ha preferido lo institucional sobre lo espiritual, lo lógico sobre lo milagroso, lo humano sobre lo divino. Y nos acondicionamos a ir a una iglesia y sabemos que el servicio arranca a esta hora y se tiene que terminar a esta hora. Por respeto, creo que la iglesia y el orador en ciertos casos debe cumplir esa condición. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo te dice: hoy el servicio no es hasta la 1:30, es hasta las 2? Entonces, ¿quién es el que está gobernando? ¿Gobierna la liturgia o realmente la iglesia se mueve en un mover especial? Cuando ya es la 1:30 hay gente que comienza a pararse, a salirse, a irse de la iglesia. A otros les da por peinarse allá en el baño, otros les da por salir por 3 tarros de agua, por 5 Gatorades, y hay una dinámica de distracción cuando vamos a la casa. Yo fui a ver una película alguna vez, y más de ustedes se vieron alguna saga bien larga en cine. Una de ellas, los Avengers, tenía que tener la gema de la eternidad, y no podíamos aguardar cómo iba a terminar la película. 4 horas una película, y usted no ve la gente orinando ni saliendo, nada. Ahí está la gente en el cine. Pero venimos a la iglesia y 5 minutos y decimos: se pasó, ya el culto se debió de haber terminado. Y eso que nos congregamos una vez a la semana, y eso que solo venimos el domingo y disponemos 2 horas de todo el tiempo que Dios nos da. Cualquier parecido con la realidad, no estoy juzgando a nadie. Lo que estoy planteando es que Dios en el pasado hizo obras poderosas, y creo que las sigue haciendo para el tiempo presente. No las escuchamos porque estamos embolatados en la religiosidad y en la liturgia. Así que yo encuentro un Dios potente, un Dios de lo sobrenatural. Es que no puede ser natural, porque el Dios que nosotros servimos no es materia. El Dios que servimos no se toca con las manos. El Dios que nosotros servimos es un extraterrestre. Más de uno se me asustó. Es extraterrestre porque todo lo que está fuera de la tierra es extraterrestre. En el lenguaje teológico, bíblico, evangélico, y ahí nos acomodamos, es: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, necesaria es que lo hagan en el espíritu. Entonces Dios es un ser espiritual. Entonces de esa manera tenemos que relacionarnos con Él. No podemos pensarlo como haciendo un pan, como haciendo un sancocho, o como haciendo cualquier cosa de la cotidianidad. Hay una revelación profunda en Cristo. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 4 al 5, atención por favor, es clave para entender no solo la teología de San Pablo, sino la esencia misma del evangelio, que el evangelio es sobrenatural. Se lo voy a repetir, diga conmigo: el evangelio es sobrenatural. Vamos a darle a usted otra oportunidad, diga conmigo: el evangelio es sobrenatural. Entonces vamos a leer Primera de Corintios para entender no solo la teología de Pablo en este pasaje, sino la esencia del evangelio. Pablo expresa lo siguiente: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a tocar leerlo otra vez. Diga conmigo, vamos a leerlo 1, 2 y 3. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para entender este pasaje bíblico necesitamos conocer el contexto de la ciudad de Corinto. Si usted está tomando nota,
La ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, llena de comercio, de culturas, de religiones. Los griegos amaban la retórica griega, amaban los discursos adornados, la filosofía, los debates intelectuales. El éxito del orador dependía en la capacidad de persuadir con palabras y no con verdad. Grecia estaba llena de pensantes, filósofos. De hecho, si usted recuerda, hay un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice que cuando Pablo estuvo en una ciudad llamada Atenas, su espíritu se enardecía porque esa gente le quería prestar el oído a cualquier nueva filosofía que llegara. Ellos eran anhelantes de los debates, de los conocimientos filosóficos que nuevamente se estaban trayendo como revelación auténtica, pero que con los días caía porque se levantaba un filósofo más. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Si ese era el contexto de Corinto, el pasaje que se entrega no se le entrega a la ciudad de Corinto, sino a la iglesia de Corinto, para poderla edificar en los asuntos del reino y ella impacte la ciudad. El contexto de la iglesia es que los corintios estaban fascinados con los líderes, con los estilos de predicación de Pablo, de Apolo, de Cefas, y había una división porque se valoraba más la elocuencia humana que la obra del Espíritu Santo. Así que cuando yo leo el pasaje, es necesario comprender tres palabras claves en este texto que San Pablo escoge, o expresa más bien. La primera palabra que él usa allí es palabras persuasivas de humana sabiduría. La palabra que se usa aquí para persuasivas es la palabra peitos, P-I-T-H-O-S, peitos, P-E-I-T-H-O-S, peitos, que esta palabra quiere decir convencer, manipular, persuadir. El arte de los sofistas griegos eran las palabras bonitas, pero sin el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está diciendo es: la palabra que les estoy entregando no son palabras peitos, no son persuasivas. Yo no estoy tratando de convencerlos o de manipularlos. El conocimiento que tengo va por encima del de Platón, va por encima de Aristóteles, de Aristóbulo, de cualquier pensante filosófico. No es cualquier conocimiento el que les estoy entregando. La palabra que les estoy entregando es la palabra con demostración. La palabra demostración en el griego es la palabra apodeisis, que significa prueba irrefutable, evidencia palpable. Así que Pablo no solamente apeló a los argumentos, sino a las evidencias del Espíritu Santo. Milagros, conversiones, vidas transformadas, prodigios y señales. Dicho de otra manera, para la iglesia de Jesucristo debe ser normal que caminemos en señales, en prodigios y en milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego Pablo dice: no vine con palabras persuasivas, con peitos, sino que vine con demostración, apodeisis, y con poder de Dios. La palabra poder es la palabra dinamis, que significa fuerza explosiva, capacidad de obrar milagros, energía sobrenatural. No solo es fuerza moral o convicción, sino poder demostrado del Espíritu Santo. El evangelio que tú tienes es un evangelio de poder. Va por encima de cualquier idea, filosofía, cualquier pensamiento humano. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si Dios abrió el mar en el pasado, si Dios hizo milagros en el pasado, yo estoy seguro que Él va a hacer milagros para ti y para mí en el tiempo presente. Alguien debiera aplaudir la gloria de Dios esta mañana. Yo encuentro por lo menos tres razones por las cuales Pablo expresó este texto en Primera de Corintios.
La primera razón que yo encuentro es que Pablo expone este texto para contraponer la sabiduría humana a la revelación divina. La sabiduría griega se enfocaba en la lógica, se enfocaba en el intelecto, y Pablo presenta el evangelio no como un debate, sino como una revelación que transforma. En Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 18 al 21 dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso usted va a encontrar que hay personas en el área del gobierno, pueden ser políticos, puede estar en el área de la medicina o en cualquier rama de las ciencias aplicadas, y negar a Dios, porque el conocimiento de Dios es una revelación y va por encima del que conoce un astrofísico, puede ir por encima de cualquier matemático que quisiera negar la existencia de Dios Todopoderoso. El evangelio es una revelación de poder. Por eso dice la escritura que no pudieron ni siquiera reconocer a Dios por medio de la misma creación, que habla de un diseño inteligente por la cual debe de haber un diseñador sobre el universo, sino que se envanecieron en su necio corazón y no quisieron adorar a Dios, y quisieron darle más entendimiento a cualquier escultura hecha por las manos de los hombres. Y si me remito a Proverbios, fueron sabios en su propia opinión. La Biblia lo llama necio. Así que el evangelio no es una filosofía más, no es un estilo de vida más. El evangelio es el mensaje transformacional y la única manera que una persona pueda venir a los pies de Cristo o a la presencia de Dios, escapando de las llamas del infierno. Alguien me dice: usted es muy orgulloso porque usted cree que tiene la razón. Es que Jesucristo no es una opción más, Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por Cristo. El evangelio es incluyente, pero el evangelio es excluyente. El evangelio incluye a todo hombre y a todo pecador, pero se vuelve excluyente cuando dice: soy el único camino. Porque Buda no te va a conducir a Dios, porque Mahoma no te va a dar la vida eterna, ni la virgencita, con mucho respeto a alguien, ni la virgen que tienes en la casa, ni la de Guadalupe, ni la de Copacabana, ni el Cristo caído, ni el acostado, ni el levantado. El evangelio es trascendente a cualquier pensamiento, cuadro dibujado por los hombres. El evangelio es demostración del poder de Dios, transformacional. ¿Por qué creo yo que Pablo expresó esto? Para resaltar que el evangelio o la fe verdadera se sostiene en Dios y no en hombres. El evangelio no se sostiene en pastores. El evangelio no se sostiene en líderes. El evangelio no se sostiene en cualquier tipo de rangos en esta tierra. El evangelio se sostiene en Dios mismo. Si la fe de los corintios dependía de la elocuencia de San Pablo, entonces el evangelio se derrumbaría cuando llegara alguien con más elocuencia que Pablo. Por eso hoy muchos institutos bíblicos que yo estudié y sigo estudiando y seguiré estudiando, porque las herramientas son importantes, pero se necesita la presencia de Dios. A la gente se le enseña a tomar el micrófono, a hablar en público, a estudiar hermenéutica, a hacer exégesis, a mirar la paráfrasis, a encontrar en qué tiempo está ese texto bíblico, si está en pasado, en presente, futuro, pretérito, si son figuras literarias, pero no se enseña del poder de Dios.
Y el evangelio es más que filosofía, es más que ideas, es más que hermenéutica, es más que homiléctica. El evangelio es poder transformacional. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, los griegos le daban la importancia a la elocuencia. Los griegos le daban la importancia al intelecto. Así que Pablo necesita expresar algo para mostrarlos que este pensamiento que él tiene no depende de él, sino de Dios mismo. Y si depende de Dios mismo, es firme y es inquebrantable. Y número 3, yo creo que Pablo expresa una de esas razones, ese pasaje bíblico, para resaltar que el evangelio es sobrenatural. El evangelio que seguimos no es natural, no es material. Por eso él dice en el 1:18 de Primera de Corintios: la cruz es locura para el mundo, pero poder de Dios para los que creen. La predicación no solo comunica información, transmite impartición, espíritu y vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguimos avanzando. Le damos una mirada un poquito más amplia en el plano histórico-cultural en el que Pablo menciona Primera de Corintios. Si lo miramos desde ese punto, Pablo rompió el modelo retórico grecorromano. Lo que hizo Pablo fue decir: puedes tener la filosofía de Platón, de Heráclito, puedes tener todo lo que quieras, Grecia, pero te falta el poder del Dios sobrenatural al que yo sirvo. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel es el mismo Dios poderoso para este tiempo. Su predicación parecía débil a la imagen de los intelectuales del tiempo, pero lo que hacía la diferencia es que llevaba la fuerza del Espíritu. En el plano teológico, el evangelio no se sostiene en la lógica humana, sino en la obra de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es el sello de la autenticidad. No seguimos a Dios por lo que nos da, pero es indudable que si caminamos con Él, señales, prodigios y transformaciones de vidas tienen que ocurrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que dice: ay, es que es muy interesado. Usted busca a Dios solo por lo que le da. Usted también. No, yo no soy interesado. No, quiere que le demuestre. ¿A quién le pide usted que le proteja a los hijos? A Dios. ¿A quién le pide usted que le bendiga el negocito? A Dios. ¿A quién le pide usted que el Señor lo use? Usted le está clamando a Él. Y eso se llama: no me diga que usted no es interesado. No, pastor, recuerde lo que Jesús dijo: ustedes no me buscan por la palabra que les doy, sino por la comida que les doy. Ahí le tumbé el argumento al pastor. Pero volteó San Pedro y le dijo: pero ¿a quién vamos a ir? Él les dice: váyanse, si no me van a seguir. Y Pedro le dice: ¿a quién vamos a seguir? Si solo tú tienes lo que yo necesito. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Todos seguimos a Dios, pero indudablemente no seguimos las señales, pero las señales nos van a seguir a todos. ¿Cuántos dicen amén? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Luego en un salmo dice que el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Hay una bendición de seguir un Dios sobrenatural. No naturalices el Dios que sirves, que Él es espíritu y quiere obrar más allá de lo que tú puedes pensar e imaginar. ¿Cuántos dicen amén? En resumen, Pablo lo que dice es que él entiende que el evangelio es poder, no elocuencia del mensajero, sino demostración del Espíritu, dinamis o dinamita. Ese poder es la garantía de que la fe de los creyentes no dependa de los hombres, sino en la vida del Espíritu de Dios. Hoy necesitamos no solo retornar, sino redescubrir lo sobrenatural, no como un lujo para la iglesia, sino como parte esencial del ADN de la iglesia. Lo normal es que vivamos lo sobrenatural. Hace una semana, para que seamos prácticos, el sábado estaba en la sede del Oriente. Dios me da una palabra, pasan las personas y Dios comienza a poner aceite en las manos de las personas, otros con escarchas. Explíqueme eso. Como decía un amigo en el retiro espiritual, explíqueme eso.
Una mujer se me acercó y me dijo: cuando cerré los ojos sentí que me estaba lloviendo en las manos. Y yo, segura, me dijo: pastor, haz cuenta que me está lloviendo en las manos. Luego sentí palabras de ella que me pusieron como 2 lingotes en la mano, tal punto que este dedo lo tenía calambrado del peso que tenía. Y a nosotros nos cuesta creer y decimos: eso es que la hermanita se tomó un vinito antes de venir a la iglesia, eso es que está como que inventando. Así que yo le dije a esa muchacha: eso es una señal de una bendición financiera que viene esta semana para tu vida. Es una señal. Terminó el servicio y los niños en Igle Kids estaban todos llenos de una mirella. Ya no habían mirellas, estaban llenos de una mirella. Durante toda la semana me mandaban fotos, hermanos, a mi WhatsApp diciéndome: pastor, míreme las manos, estoy lleno de aceite, me lavo y hay una evidencia del Espíritu. Antenoche me llamó esa mujer, 10:30 de la noche, con la familia, y me llaman a darme una noticia de una bendición financiera que le llegó. Y mientras estamos hablando, comienza a llenarse de escarcha y ella comienza a gritar: mira lo que está pasando. Están en el comedor, el hombre que está visitando no se maquilla, es varón. Y ella comienza a llenarse de una mirella, toda la ropa. Me mandaron los videos y nos cuesta creer. Señores, este mensaje es para la iglesia El Camino. El Dios que servimos es un Dios de prodigios, de milagros, de señales. El evangelio es poder, es demostración. ¿Cuántos dicen amén? El domingo usted ha visto liberaciones en la iglesia, en los retiros espirituales. El miércoles se dio un tema del suicidio. Luego de un tema de 35 minutos entramos a ministrar y aquí vomitaba la gente sangre. ¿De dónde les va a salir sangre? ¿Es un show o es un espectáculo que está haciendo un pastor? No, ese es el poder y la demostración del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que la gente caiga bajo el poder de Dios, no necesariamente porque le pongamos zancadilla o lo empujamos para que se caiga, es porque es genuino. Es real que el Señor está tocando a la persona. Así que esto me lleva a decir que no podemos conformarnos con lo natural. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La palabra natural en griego es la palabra psíquicos, que viene de la palabra psiquis, que es alma, una mente humana, lógica, emociones, razones, desconectada del Espíritu. En contraste al espiritual o el hombre espiritual, que es la palabra neumáticos, que significa vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Espíritu, que es la misma palabra neuma o neumáticos, que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. El milagro que vas a recibir no lo vas a recibir pensando con tu mente carnal. No sé si me estoy haciendo entender. No vas a ver ese milagro con la mente carnal y natural. Naturalmente usted y yo no podemos lograr las cosas en nuestras fuerzas. Muchos de ustedes han visto milagros grandes de parte del Señor en sus vidas, y yo tengo que ponerme por ejemplo. Entonces yo he visto milagros para esta congregación, no por información, sino por una mente en el Espíritu. La iglesia que el Señor entregó el territorio para abrir una iglesia en el oriente antioqueño, no es porque yo estoy tapado en la plata. Eso es que el pastor tiene plata, montan techo en La Guajira, entregan mercados por acá, por acá. Otros dicen: yo por eso no ofrendo en esa iglesia, porque allá no tienen necesidad. Allá tienen hasta pantalla grande, sillas cómodas. Le falta que le metan un motor, que le hagan un masaje en la nalga, y ahí estamos, pero tranquilos. No. Es que usted entra a la iglesia El Camino y usted puede ver la manifestación de la fe. Aquí la fe no es una idea, aquí la fe no es un sermón, aquí la fe se ve y se toca. Pero ¿cómo se ha alcanzado esto? No porque ni tengo herencia familiar, ni tengo algún dinero que me entregó algún primo o algún tío. Ha sido la fe de caminar por fe todos los días. Y aunque usted ve la iglesia aquí, estás cómodo. Aquí hay que caminar en fe mes tras mes, mes tras mes. Pero no podemos hacer las cosas con una mente carnal.
tomamos esa bodega para que más personas escucharon del evangelio, no porque se nos caía el dinero, no lo teníamos en el plano natural, pero por la fe Dios hizo que la puerta se abriera y que milagrosamente Él provea para eso. Lo que te quiero decir es que lo que estás pidiéndole a Dios no lo vas a alcanzar con la mente carnal, sino con la mente del Espíritu y de la posibilidad que viene de parte del recurso de Dios y no del recurso que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hoy tenemos en la iglesia gente informada pero no transformada. Número 2, el poder de Dios no es una opción, es esencial. Así que Pablo dice: yo les doy el poder, el dinamis de Dios. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Si usted mira el pasaje bíblico acá, aquí conocemos el evangelio completo. El evangelio completo no solo es echar demonios fuera, solo echar demonios y echar demonios, no. El evangelio completo es predicación, enseñanza, instrucción. Pero esa palabra, esa instrucción lleva a reprender los demonios y a sanar los enfermos. Así que Jesús predicaba, sanaba y echaba fuera los demonios. Número 3, lo sobrenatural confirma el mensaje del evangelio. Marcos 16, 20 dice: y confirmaba la palabra con señales. La palabra señales en el original es la palabra semeía y significa hechos visibles que apuntan a una realidad invisible. En el hebreo la palabra señal es la palabra marca, evidencia divina. Por eso el evangelio de Cristo tiene que estar acompañado de prodigios, de señales y de milagros. Las señales nunca glorifican al mensajero. Las señales y los prodigios no glorifican al predicador, al pastor o al mentor. Las señales, los prodigios glorifican al Dios del mensaje. Hechos 14:3 dice: y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Prepárese, porque usted va a ver señales y prodigios. Ojo a lo que le voy a decir ahora, que voy a aterrizar el avión. No solo vas a ver milagros echando fuera demonios, sanando enfermos o predicando. Van a haber señales y prodigios en tu empresa, en tu negocio, en tus finanzas. No te estoy haciendo amante del dinero, te estoy diciendo que la fe que tienes no solo es para echar fuera demonios, sino también para ver tu casa y tu provisión en tu empresa salir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero va a ser señales y prodigios. Muchos de los que están acá nos sentamos a tomarnos un café, y usted lo que tiene hoy no fue porque sí, fue porque usted un día le tuvo fe al Señor, le creyó y comenzó a caminar en fe. Entonces no limite al Dios tan grande que usted tiene. Si su sueño es un sueño pequeño, le quiero decir que usted tiene un Dios pequeño. Pero si usted tiene un sueño tan grande que usted no puede desarrollar, quiere decir que el Dios que usted tiene es un Dios muy grande. Hay una palabra que yo la tomé como rema, y Dios utiliza cualquier burro para hablarle a uno. En esta ocasión, un hombre que vino a trabajar aquí en el 2020 no era cristiano. Él vino a arreglar los baños de la iglesia, ponerle la baldosa. Y cuando entró aquí, yo veo este auditorio muy pequeño, pero él vio esto muy gigante. Y él me dijo: este auditorio me habla de la fe que usted tiene. Usted tiene que tener un Dios muy grande para que en plena pandemia usted esté todavía en este local sin cerrarlo. Y yo tomé esa palabra y yo dije: sí, yo tengo un Dios muy grande. Ayer vi una noticia. El dueño, o uno de los dueños inversionistas de la Apple, le ofreció en una rueda de negocios, en una reunión pública, al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, una inversión de 600,000. No le estoy hablando de 1,000, de 6,000. Le estoy hablando de 600,000
millones de dólares de inversión. Eso es mucho dinero. Después usted multiplique cuánto es $1.000.000. Si el dólar está a 4.000 pesos, $1.000.000 son 4.000 millones. Ahora multiplique, si le da su calculadora, 600.000 millones de dólares fue lo que este hombre ofertó. Luego habló Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y él dijo: yo también voy a aportar otros 600.000 millones de dólares para el desarrollo y la innovación. Usted y yo diríamos: ¡oh, qué platal! Eso es mucha plata. Plata es mucha, depende de la persona. $1.000.000 puede ser mucha plata para usted o para mí, pero $1.000.000 puede ser el almuerzo de alguien ahorita después de salir del servicio. 600.000 millones de dólares puede ser mucha plata para nosotros. Esa es la caja básica de esta gente. Lo que quiero usar como analogía es que si eso para estos hombres es mucho dinero y lo tienen, ¿cuánto más puedes tú creerle a Dios, que es el dueño del universo, del cosmos? Dios puede darte lo que le estás pidiendo a Él. Aunque muchos lo dijeron: no amen las cosas de este mundo, ponga su mirada arriba. Y es verdad, eso está en la Biblia. No ponga las cosas en mamón. Si amas el dinero, tendrás que correr siempre detrás del dinero. Pero si tú crees que el Señor puede hacer un milagro para tu vida en el área que le estás pidiendo, ¿usted cree que Dios, en su fe que usted tiene, no le puede entregar eso que usted le está pidiendo? ¿Ah? Se lo repito, ¿usted cree que Dios no se lo puede dar? ¿Cuántos quieren creerle al Señor? El Señor que servimos es un Dios sobrenatural, fuera de esta tierra. Elevemos la fe a lo nuevo que el Señor te va a entregar. Y yo estoy hablando en todas las dimensiones. En la iglesia nos enseñaron solo para echar demonios fuera, pero la fe es para todo. Jesús le dijo a Pedro: hay que pagar los impuestos. En este tiempo sería: nos llegó la DIAN. Ay, Dios mío, el socio. Hay que pagar la DIAN. Vaya y tome un pez, y en la boca de ese pez va a encontrar el tributo suyo y el mío. Ay, Jesús no estaba echando fuera demonios. Ay, Jesús no estaba sanando a los enfermos. Estaba cumpliendo una obligación financiera por medio de la fe. En una ocasión lo invitaron a unas bodas, a una fiesta, y se acabó el vino. Yo sé que nosotros los cristianos siempre decimos: no, eso es un vino un vino de alegría al corazón. No, ese era un vino que eso era un jugo de uvas extra procesado. No, eso era vino. De hecho, vino el maestresala, el que probaba el vino. O sea, eso no lo vino a probar cualquiera, o el que probaba solo aguapanela. No, el tipo sabía de vinos. Y él dice lo siguiente: reservaron el mejor vino para él, porque el mejor vino se deja al principio para calentar era chirrinchi, pero aquí dejaron el vino. Pregunta: ¿sanó a alguien? ¿Echó fuera demonios? No, hizo una señal, y esa señal apuntaba a él como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, pero hizo una señal. Lo que te quiero decir es que dentro de ti está el Dios todopoderoso que se llama Jesucristo, y Él puede obrar en ti la medida de fe que tú quieras desarrollar en alguna área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. ¿Qué opinan ustedes de este pasaje bíblico? Termino con este punto: el llamado a vivir en lo sobrenatural. Hoy Dios te está llamando a vivir en lo sobrenatural. Cuando se vive en lo sobrenatural, quiere decir que puedes hacer negocios sin plata. Se lo voy a tener que repetir. Cuando se vive en lo sobrenatural, se pueden hacer negocios sin plata, porque ya no es sobrenatural. Si yo tengo aquí X dinero y voy a un negocio con lo que tenía, eso no es sobrenatural. Sobrenatural es que compre sin tener dinero. ¿Y usted cree que eso puede pasar?
Hace 8 días vino un hermano acá y me dijo: me vine a vivir de Cali aquí a Medellín y no tenía carro para estar acá. Oré al Señor y se me acercó un amigo y me entregó las llaves y me dijo: tome el carro y me lo paga cuando pueda. Eso se llama ¿qué? Una señal. Eso es sobrenatural. ¿Usted cree que alguien puede llegar y decirle: tome esa casa y me la paga como pueda? ¿Usted cree que eso puede? Yo creo que eso puede pasar. A mí me ha pasado. Eso puede pasar. Entonces alguien en su corazón dice: claro, como él es pastor, claro, a los pastores todos se lo regalan. Yo te estoy embarazando de fe en esta mañana. ¿Qué opinan ustedes del pasaje que me van a colocar en pantalla ahora mismo? Dice así: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las. Lo que pasa es que sabemos mucha Biblia, pero somos muy malos en la vida experiencial. Hay gente que dice: no, yo me sé ese texto bíblico. Lo que pasa es que nunca lo he vivido. Entonces Jesús dijo: el que cree en mí, las señales que yo hago, él las hará también. Termina el pasaje. Y aún este texto pareciera una herejía, porque el texto te está diciendo que vas a hacer cosas más grandes que Jesús hizo en la tierra. Hablando de milagros, porque nadie puede entregar su vida. Eso es una obra solo que corresponde a la redención de Cristo. Nadie más lo puede hacer, la salvación. Pero si ya tengo a Cristo, si ya Cristo murió por mis pecados, ya gozo de la vida eterna, ¿por qué no hacer uso de la fe? Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor de su vida? ¿Cuántos creen que al morir usted pasará de esta tierra a una vida eterna con Jesucristo? Y mientras estamos en esta tierra, ¿por qué no hacemos uso de la fe que nos fue entregada? Amén. Cosas mayores tú vas a poder hacer en esta tierra, solo que nos toca creerle. ¿A quién? Al Señor. Y tenemos una lucha. ¿Cómo es que es su nombre, hermano? Hernán. Esta es su segunda dosis. Él dice dosis. Llega desde temprano, se queda en el primer servicio y luego se queda en el segundo servicio. Y siempre se despide con su esposa y me dice: nos quedamos a recibir las 2 dosis. Eso es fe. Ellos están recibiendo las 2 dosis de fe en este día. Mi querido Hernán, podemos tener una fe que pueda mover circunstancias a nuestro favor. Amén. Usted tiene su billetera ahí, déjela mía arriba. Yo ahora saqué la tarjeta mía y vamos a taparle los dígitos. Cuidado con la cámara. Vamos a dejarla ahí. Voy a dejarlo así como billetera. ¿Usted sabe cuánta plata hay aquí? Aquí veo una tarjeta de crédito. ¿Usted cree que aquí económicamente está todo hoy lo que usted necesita para resolver? No. No, aquí no está. Aquí no está todo. Tampoco, pero no está a nombre suyo tampoco. Entonces hay una tarjeta, que nosotros tenemos una tarjeta de crédito, y las tarjetas de crédito son limitadas o tienen topes. A veces son una bendición, otras veces son una locura. Si usted tiene un cobro para pagar en su empresa y tiene el dinero para pagar una sola cuota, es chévere. Pero cuando se endeuda con crédito y crédito, viene a ser un dolor de cabeza. Al punto al que voy es que aquí hay una tarjeta para sostener una esposa que gasta más que pues cualquier esposa. Hijos, familia, negocios, trabajadores. Hay que sostenerlos. Y no creo que todo esté aquí. Hay que trabajar todos los días para seguir produciendo. Lo que le quiero decir es que hay una tarjeta espiritual que se llama lo sobrenatural y tiene fondos ilimitados. Usted me está diciendo: ese pastor allá no predican sino de plata. Yo no le estoy hablando de plata, le estoy hablando de todo en fe, salud, espiritual, en todo.
Si alguien dice que no hablan sino de plata, yo le diría: ¿a usted le gustaría tener la mejor camioneta, la más cara? Correcto. Sinceramente. Sí. Aunque digan que las camionetas son para los ricos nomás, que los pobres no usan gasolina, pues eso es lo que dicen hoy día ya. Bueno, al punto. Hay una tarjeta que se llama lo sobrenatural. Y quiero decirte de parte de Dios que vas a alcanzar hasta donde tu fe te quiera llegar. Recíbalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué nos cuesta creerlo? Vas a alcanzar lo que quieras alcanzar de la mano del Señor, porque Él dijo: estas señales seguirán y las van a hacer, y aún, y que puede ser obras mayores. Imagínese de ahí para allá. Le hago otra pregunta: ¿usted tiene la finanza, sí o no? Diga: no, yo no las tengo, pero hay uno que las tiene, y es mi Padre Celestial. Y si Él me mandó a hacer algo, Él me va a proveer para eso que Él me mandó a hacer. Hace 10 años salimos a predicar. No tenía ni una silla rimas, no tenía una pantalla donde la gente pudiera leer las canciones. Eso hace 10 años. Pero yo no actué de lo que tenía en el bolsillo, sino de lo que Dios estaba diciendo que Él iba a hacer. En el camino, Dios comenzó a añadir para su sueño y su propósito, pero Él necesita encontrar cualquier loca por ahí, cualquier loco por ahí que le quiera creer a Él. Amén. Cualquier persona que diga: yo no voy a creer lo que cree el común, yo voy a creer que Dios va a hacer conmigo más allá de lo que yo puedo imaginar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren tener envidiosos en su vida? Digan: ¿cuántos quieren tener envidiosos? No, yo no. Pero así no queramos tener envidiosos, se te van a acumular. Porque hay un proverbio que dice que el que hace las cosas con excelencia tendrá envidiosos. ¿Usted cuándo ha visto que una mujer le envidia los zapatos y los tacones rotos a otra? ¿Cuándo usted ha visto que una mujer diga: ay, qué zapatos rotos tan lindos, ese tacón todo llevado, no, ese cuero rayado? Nada. Las mujeres se fijan en todo: si tiene frizz, si tiene de todo, si tiene raíz, si no tiene raíz, todo. La saluda y ya sabe. Pero si usted le ve unos buenos tacones, yo no soy mujer, pero voy a una marca por ahí, si usted tiene unos buenos tacones Bombonite, si usted está bien con su bolso, hay gente que le va a tener envidia. La gente no le tiene envidia. Yo voy a decir algo muy fuerte, pero quiero que me lo tome en lo que el Señor nos está entregando a todos esta mañana. Nadie le tiene envidia al que está quebrado. Nadie le tiene envidia al que no prospera. La envidia está con el que prospera, con el que avanza. Usted cuando, yo voy, para eso no llevarlo a ninguno, lo voy a llevar para mí. Usted cuando ha visto que a un pastor que está bien en situación precaria le tienen envidia. Tienen que envidiar a alguien. Es más, hasta pueden decir que ese pastor hasta tendrá negocios raros, porque cómo es que hicieron algo en La Guajira, y cómo es que hicieron esto, no, no es eso. Vivimos por fe y Dios produce conforme a la fe que nosotros le vamos creyendo, y milagrosamente. Y no es que el dinero se nos cae, porque no servimos al dinero, servimos al Dios que abre las compuertas de bendición. Yo he escuchado gente que dice por ahí que esta iglesia es la iglesia de los ricos, y yo digo amén. No, aquí hay muchas responsabilidades, pero usted tiene que tomar la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Si usted no le cree a Dios por lo que usted quiere recibir, ¿cómo es su nombre? Dimas. Dimas. ¿Quién más le va a creer a Dios por usted? Si usted no cree por sus sueños, sino por la opinión de un líder, de un pastor, de un familiar, de que ya se volvió egocéntrico, que es todo lo que quieran decir de ti, pero tú le tienes que creer ¿a quién? Al Señor. Y tienes que caminar en esa fe de lo sobrenatural. Esa es la palabra para esta mañana. Tienes un Dios sobrenatural, entonces pide de manera. ¿Está bien o no? ¿Está bien eso? Si esto no está bien con alguien,
Que el Espíritu Santo te traiga revelación, pero el Señor quiere que lo tratemos a Él, no conforme nuestras capacidades. Como pastor de esta iglesia, te pudiera demostrar. ¿Quieres saber cuánto tengo en mi cuenta? ¿A usted qué le importa? No tengo mucho dinero allí. Y no hago las cosas porque tengo dinero, sino porque le creemos al Señor. Y Él va abriendo, va abriendo, va abriendo. Como usted, como usted, como usted. Es más, para muchos en su familia, voy a buscar por aquí a alguien, a ver a quién le dijera eso. Voy a cogerlo con Iván, que tengo confianza. Para muchos en su familia, usted tiene mucha plata. Y es verdad. Amén. Para muchos en la familia, pero nadie sabe la dimensión de fe que tú tienes que ejercer y de creerle a Dios. Pero el Dios que bendice a otro te puede bendecir a ti. Sacúdase de la envidia. Cuando usted le ve a alguien un buen carro, dígale: va a llegar el momento en que Dios me va a bendecir. Amén, Señor. Como el carro que tiene mi hermana ahí, ese lo voy a tener yo. Amén. Cuando usted vea que Dios usa a un hermano con fe, con milagros, Señor, yo arrebato de lo que tiene mi hermano en el espíritu, y yo quiero también, Señor, ver ese fluir en mi vida. Cuando usted vea que alguien se pone unos tacones de la marca que sea, de su preferencia, dígale: Señor, tú también me vas a dar a mí. Y usted va a ver que usted depende de Dios. Es que van a venir milagros ilógicos todos estos días. Te van a tocar a la puerta personas con las que usted no pensaba que iba a hacer negocios. Te van a llegar puertas abiertas que tú ni siquiera te las imaginaste. Se lo digo como pastor, que estoy tratando con personas todo el tiempo. Estoy orando por personas todo el tiempo, y escucho cosas que muchos no creerían a la razón, pero cosas como esas pasan, ocurren, si le puedes creer al Señor. Ahí sentados, levante su mano a la altura de su pecho y vamos a entonar esta canción. Y mientras la cantamos, yo le voy a pedir, por favor, que traiga su petición delante del Señor. Aquí predicamos del arrepentimiento, hablamos del cielo, del infierno, hablamos de todo. Hoy estamos hablando de levantar la fe al Dios sobrenatural. Él es espíritu y no te puedes relacionar con Él al límite de tu mente. Tienes que levantarte a la dimensión del espíritu. Yo sé que tú me vas a decir: yo no tengo. Yo te quiero decir: yo tampoco tengo. Tengo una visión tan grande en estos momentos que financieramente hoy ni la iglesia ni yo tengo esas finanzas, pero tengo fe en que el Señor va a hacer su obra. Tengo fe que habrán muchas iglesias que se abrirán en Colombia y a nivel internacional de Iglesia El Camino. Yo tengo fe que vamos a construir un colegio, que vamos a tener una casa de retiros espirituales, que vamos a terminar la obra en la sede del Oriente. No porque tengo plata, sino porque le quiero creer al Señor. Y comienza a elevar tu fe, y comienza a deshacerte de ese gusano de envidia cuando alguien prospera. No levantes tu voz en crítica, en juicio por lo que otro tiene. Comienza a creer por lo que Dios tiene para ti y lo que va a hacer a través de ti. Yo estoy viendo que tú eres un hombre de fe. Yo estoy viendo que tú eres una mujer de fe. Yo estoy viendo que tú eres un joven que le cree a Dios. Yo estoy viendo que tú eres una ama de casa que le cree al Señor. Yo estoy creyendo que esta mañana se están abriendo puertas de gracia, puertas de bendición. Yo estoy creyendo que contratos están llegando a tu empresa. Yo estoy creyendo que bendición está llegando a tu negocio. Yo estoy creyendo que el Señor va a abrir puertas, puertas, puertas esta mañana. Que el Dios de lo sobrenatural se expresa en señales, en milagros, en prodigios, en la salud. Que el cáncer desaparece, que hay enfermedades en la columna que están desapareciendo, que hay enfermedades en los oídos, en los ojos, en el páncreas, en el hígado, gastritis, ovarios poliquísticos, enfermedades en la matriz. En el nombre de Jesús, yo creo que hay señales esta mañana, en el nombre de Jesús.
Continúe ahí sentado, que quiero hacer una oración en el nombre de Jesús de evidencia esta mañana. Vamos a decir Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. declaremos, se siente tu gloria. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Cantamos juntos, se siente tu gloria. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Pongan sus manos como que van a recibir algo en este momento. Así te dice el Señor: entraste sin un milagro y te vas con un milagro en tus manos. Te vas de este lugar con una respuesta. Te vas con una respuesta de parte del Señor. Te vas con una respuesta de parte del Señor. Ven, yo quiero, ponte sobre tus pies. Quiero hacer oración por 2, 3 personas. Ponte sobre tus pies. Padre, yo te doy gracias. Todo lo que te tenía a ti detenida, en el nombre de Jesús. Todo lo que te tenía amarrada financieramente, todo lo que emprendía se frustraba, en el nombre de Jesús, hoy se rompe por el poder del Espíritu del Señor. Hoy se quebranta esa atadura. Hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Entonces tienes que comenzar a pensar conforme la palabra de Dios. Para el que cree, todo es posible. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, se rompe todo estancamiento en tu vida. Hasta tú pensaste que la vida para ti era eso, que no ibas a poder avanzar y que lo normal era estar en escasez. Hoy se rompe toda maldición, toda atadura, todo poder satánico, todo poder demoníaco, en el nombre de Jesús. Recibe este día respuestas de parte del Señor. El hombre que está ahí de gafas con Iván, en el nombre de Jesús, colóquese sobre sus pies. Iván, ponle. Padre, en el nombre de Jesús, hoy el Señor trae una respuesta a ti, una respuesta que le estabas pidiendo al Señor. Y mientras esta palabra era enseñada, no digo porque tuvieras unas facciones físicas que demostrara que había un impacto en tu corazón. Por el contrario, tu corazón estaba ardiendo por dentro. Tu espíritu estaba ardiendo
porque había una palabra que tú estabas sintiendo que era de parte del Espíritu del Señor. Esta mañana, como ministro de esta casa, se desata sobre ti todo lo que estaba atado, todo lo que estaba estancado, todo lo que el enemigo había querido traer para quitarte la bendición, quitarte la paz, quitarte la felicidad. Hoy viene un tiempo, la palabra restitución sobre ti. Veo la palabra restitución. Hoy el Señor trae restitución y respuestas. Gracias te doy, Señor. Gracias. Ustedes vienen juntos. Dile, si le adoras, Tu Él se oración. manifestará. Veo que has derramado mucha oración por tu hijo. Y el Señor te dice: he oído tu oración, he escuchado tu oración. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Dile, Yahvé, y Yahvé Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Si le llamas, si le buscas, Amén. Él se manifestará. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. ¿Cuántos reciben la palabra en este día? Yo recibo esa palabra. Reciba esa tarjeta por la fe. Ese pastor se está inventando una nueva doctrina. No. Hebreos 11. Por la fe cerraron bocas de leones. Por la fe conquistaron. Por la fe. Recibe en el nombre de Jesús lo que tú necesitas para ver el cumplimiento de lo que tú le estás creyendo hoy al Señor. Hoy se está rompiendo una mentalidad y el Señor está trayendo una mentalidad del reino. Padre, como ministro de esta casa, bendigo esta iglesia. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Y que esta semana entres en una semana de milagros, de prodigios y de señales. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los guarde, los bendiga.